Buen día, señor presidente. Buen día, señores congresistas. Está apagado. Señores congresistas, Quito Sarmiento. Presente. Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente, señor secretario técnico. Buenos días, señor presidente. Buenos Buen días. día, congresista. Dávila Atanasio. Sí, Dávila Atanasio, presente. Dávila Alba Atanasio, Rojas. presente. Alba Rojas. Bazán Calderón. Bazán Calderón, presente. Camones Soriano. Camones Soriano. Cordero Yontay. Cordero Yontay. Espinosa Vargas. En asistencia, no sé, en producción. Espinosa Vargas. García Correa. García Correa. Guerra García Campos. Guerra García Campos. Medina Hermosilla. Medina Hermosilla. Padilla Romero. Padilla Romero. Paredes González. Paredes González, presente. Paredes González, Portalatino Ábalos. presente. Considerado, señor congresista. Portalatino Gracias. Ábalos. Gerí Oré. O sea, eso no es. O sea, con él hay una conexión. Gerí Oré. William Zapata. William Zapata. Gamones Soriano. Presente. Padilla Romero. Padilla Romero, presente. Si deseas, hago la agenda así. Gerí Oré. Congresista Gerí Oré. Señor presidente, disculpe, no sé si consignó mi asistencia. Javier Padilla, presente, por favor.
Considerado, señor congresista. Segundo llamado de lista. Señores congresistas, Alba Rojas, Cordero Yontay, Espinosa Vargas, García Correa, Guerra García Campos, Medina Hermosilla, Portalatino Ábalos, Geri Oré, Geri Oré, William Zapata, Guerra García Campos, Alba Rojas, Presente. Alba Rojas, Presente. No es su voz.
Señor presidente, han contestado a la lista 8 señores congresistas con las licencias presentadas. Contamos con el quórum reglamentario de inicio. Gracias, señor secretario técnico. Siendo las 12:20 del lunes 9 de mayo del 2020, en la sala de Teams y en la sala Miguel Grau de Palacio de Congreso de la República, contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Señores congresistas, junto con la citación y agenda, hemos adjuntado los documentos enviados y recibidos por la comisión hasta el 5 de mayo del 2022 para conocimiento suyo. Señores congresistas, vamos a proceder a la aprobación de actas. Se pone a consideración las actas de la 19ª sesión ordinaria celebrada el 25 de abril y 5ª sesión extraordinaria celebrado el 3 de mayo del 2022. Si no existen observaciones, se tiene por aprobadas. Han sido aprobadas las actas por unanimidad. Señores congresistas, pasamos a los informes. Se ofrece el uso de la palabra para que los señores congresistas puedan efectuar informes a la comisión. Señores congresistas, cumplo con informar que el viernes 13 de mayo, se desarrollará la 7ª audiencia pública en la ciudad de Pucallpa, la región de Ucayali. En esta audiencia escucharemos a las diferentes voces del sector productivo de pesca, concretamente pescadores artesanales, que plantearán su problemática y se discutirá aportes, sugerencias y perspectivas para dar solución a este importante sector. Se ha enviado a sus respectivos despachos el oficio múltiple 012-2021-CR, en el cual se les está invitando a este importante evento. Es nuestra tarea y compromiso escuchar a los diferentes sectores productivos de nuestro país. Si algún congresista desea hacer algún informe, no siendo así, congresistas, pasamos a la sección pedidos. Colegas, pueden realizar sus pedidos a la comisión. Señores congresistas, pasamos a la orden del día. Como primer punto del orden del día, tenemos debate y votación del dictamen recaído en la observación formulada a la autógrafa de ley que establece lineamientos básicos para promover la producción e industrialización de la fibra y carne de alpaca, proyecto de ley 609-2021-CR. Señores congresistas, en la sesión anterior se sustentó el predictamen que recomienda insistir en la autógrafa observada. Se inició el debate y pasó a un cuarto intermedio a solicitud del congresista Víctor Flores Ruiz. Mediante oficio 198-2021-CR del 5 de mayo del 2022, el congresista Jorge Flores Ancachi, autor del proyecto de ley 609-2021-CR, que originó la autógrafa observada, ha solicitado se continúe el debate del predictamen, por lo que vencido el cuarto intermedio, continuamos con el debate. Señores congresistas, se les ofrece el uso de la palabra a los que desean participar. El congresista Flores Ancachi, autor de este proyecto de ley, se encuentra también en la sesión, a quien damos el uso de la palabra.
Buenas tardes, muy buenos días. señor congresista. Muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, muy buenas tardes, colegas. Quisiera manifestar lo siguiente. Señor presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. En relación a la autógrafa de ley que establece lineamientos básicos para promover la producción de la fibra y carne de alpaca, que ha sido observada por el Poder Ejecutivo, con el cual se busca contribuir con las políticas de gobierno que pretende aplicar el Ejecutivo. Para manifestar lo siguiente sobre las observaciones. Primera observación. El Ejecutivo señala que la autógrafa de ley vulnera la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo de definir las políticas de gobierno y los principios de competencia y separación de poderes. Ante ello, podemos manifestar lo siguiente. Si bien el Poder Ejecutivo tiene la facultad de definir las políticas de gobierno, debemos indicar que el Poder Legislativo tiene la facultad de la dación de leyes o emisión de leyes orientados al desarrollo político y social del país, así como la eventual reforma incluso total o parcial de la Constitución y otras funciones especiales. Por tanto, al plantear una ley como no se está vulnerando las propias. Al contrario, el Congreso le pretende entregar herramientas legales para fortalecer sus políticas de gobierno en favor, en este caso, que los alpaqueros del Perú tengan mayores oportunidades de desarrollo económico y social. Los señores congresistas debemos manifestar que la recaída en la autógrafa de ley no contraviene lo dispuesto en la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en relación a la separación de poderes. Muy por el contrario, estos lineamientos servirán como una guía complementaria a las funciones que ya viene efectuando el Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones exclusivas. Los lineamientos básicos establecidos en la autógrafa de ley son concordantes con las políticas generales de gobierno ya establecidas por el Poder Ejecutivo. Asimismo, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Tecnológico de la Producción, organismo técnico adscrito al Ministerio de Producción, recomendó antes emitir la propuesta de ley lo siguiente. Para lograr la transformación de la fibra de alpaca en productos con valor agregado. Segundo, que deba promocionarse los mecanismos para los incentivos monetarios en los procesos de acopio, de esquila, categorización y clasificación de agregado. Y tercero, se debe otorgar incentivos a las comunidades que realizan la labor de protección y conservación del entre otros. Y en base a las recomendaciones efectuadas por dicho organismo técnico, se han formulado los lineamientos básicos que plantea la autógrafa precisamente para complementar la legislación. El Ejecutivo señala que la autógrafa de la ley carece de una debida justificación y de análisis costo-beneficio. La iniciativa legislativa precisa claramente en relación a de esta propuesta legislativa y se enfoca directamente en el beneficio a los productores y comerciantes distribuyen carne de alpaca, así también de manera indirecta a la población local, tomando en cuenta que muchos de los productores pertenecen, por lo que el beneficio se verá reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de dichas comunidades y poblaciones rurales. Además, tendría un impacto positivo debido que mejoraría la producción de la fibra y su transformación, cuya producción está concentrada en la sierra del país.
contribuyendo al desarrollo de las regiones que desarrollan esta actividad pecuaria, además de promover la creación de industrias, lo que a un aumento en la recaudación de tributos. Tercera de ley, varias disposiciones varias. En relación, podemos manifestar lo siguiente. Esta iniciativa legislativa recaída en la presente autógrafa de ley durante el proceso de sociabilización ha buscado opiniones técnicas y legales de distintos sectores, con el cual se buscó primero no vulnerar disposiciones constitucionales, sino por el contrario, con impactos de beneficio y efectos económicos producto de su promulgación. Por tanto, podemos decir que las normativas pueden tener un impacto positivo o negativo en el desempeño de un sector económico o economía. Así, una regulación específica puede abrir o cerrar mercados, puede promover la eliminación o creación de monopolios, puede levantar barreras de entradas o puede reducir o impulsar incentivos por la innovación o el emprendimiento. En este caso, la presente autógrafa de ley lo único que hace es para la innovación e emprendimiento contribuyendo con las políticas. Por lo tanto, es importante revisar que esta ley no generará gasto al sector estatal, sino que con los programas existentes y los presupuestos asignados en los ministerios competentes, prioricen las políticas para la invocamos el artículo 79 de la Constitución Política del Estado. Si bien el Congreso no tiene iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, el mismo párrafo refrenda lo siguiente, salvo en lo que refiere a su presupuesto. Esto quiere decir disponibilidad del sector. Por lo expuesto, señor presidente, colegas congresistas, solicito ante esta sesión ordinaria de la Comisión de se remita ante el Pleno del Congreso para que se apruebe por insistencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias al congresista, autor del proyecto de ley que está en debate. Damos el uso de la palabra a los señores congresistas que así lo deseen. Congresista Flores Ruiz, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. El cuarto intermedio justamente era para elaborar algunos criterios por los cuales el Ejecutivo, no el congresista Flores, ha observado esta autógrafa. El Ejecutivo ha observado. Entonces, la idea era la siguiente, que de acuerdo al texto original es un texto mandatorio. Entonces, la idea que nosotros tenemos es de que ha sido observada justamente por esa redacción del texto mandatorio. Entonces, lo que yo sugiero es de que simplemente se cambie ese... Aló. ¿Sí me escucha? Disculpe. Le escuchamos, señor congresista. Entonces, simplemente que se cambie, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la opinión del Instituto Tecnológico de la Producción y las competencias señaladas por el Poder Ejecutivo y leyes orgánicas de gobiernos regionales y locales. Entonces, se sugiere que la norma no sea mandatoria, puesto que pese a al carácter general de los lineamientos de la introducción, etcétera, es justamente ese es el carácter. Después, todo lo demás, lo que dice el congresista Flores, autor del proyecto de ley, está bien, nadie está objetando eso, simplemente el tema es que no sea mandatorio y que más bien pase a ser facultativo, nada más. Gracias. Señores congresistas, para hacer una aclaración, si es que adicionamos o quitamos a la autógrafa de ley, ya no sería una insistencia, sino que tendría que volver nuevamente a la comisión para que se haga un nuevo dictamen y nuevamente retorne al Ejecutivo. Y hemos la opinión
desde la comisión ha sido tal como se había dado lectura la semana anterior respecto a este proyecto de ley, que era respecto a la insistencia. Solamente para aclaración, señores congresistas, y si hay la participación de algún otro congresista para darle el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Sí, congresista, Por favor. su nombre, por favor. Wilson Quispe. Congresista Pasión Dávila. Wilson, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a través de su intermedio quiero saludar a todos los demás colegas congresistas y viendo este tema que es tan álgido, sobre todo en las zonas altoandinas. Este proyecto de ley que tal vez ha podido observar el Ejecutivo, sin duda merece tener toda la atención necesaria de parte del Congreso, en la medida que en varias regiones de nuestro país necesitan de que el Estado pueda hacerse cargo y sobre todo responsable de la venta de la fibra de alpaca, en vista de que muchos hermanos que se dedican a esta actividad de los camellos sudamericanos están con esa preocupación donde el precio de la libra de la fibra de alpaca se ha desvalorizado y por ende genera una inestabilidad económica en cada núcleo familiar que habitan sobre todo en estas zonas tan frígidas. Me remito a los distritos y a las provincias de Carabaya, a los distritos de Patambuco, Capillapampa, Corani, Macusani y sobre todo en otras regiones que también se dedican a esta actividad que es tan importante. La empresa Mitchell ha venido capitalizando y aprovechándose, digámoslo así, de gran parte de los hermanos ganaderos que justamente ellos a través de este proyecto de ley van a poder exigir al gobierno, al ejecutivo, a que se pueda implementar. Entonces, lo que ahora está pidiéndose a través de este proyecto, la 609, que dicho sea de paso, se acaba ya de hacer algunos planteamientos, correcciones, y que luego tenga que pasar al ejecutivo para que se pueda rubricar y finalmente se pueda publicar. Señor presidente, brindémosle todas las garantías y el apoyo necesario a este proyecto de ley que va a beneficiar a todos nuestros hermanos de la región de Puno, de las demás regiones, que están esperando que el Estado pueda atenderlos. Entre 6 soles, 7 soles, 8 soles ha costado la libra de la fibra de alpaca. Eso indudablemente ha generado un descontento y un malestar en muchas familias. En ese sentido, nosotros invocamos a todos los demás colegas congresistas a que puedan apoyarnos con esta votación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quispe. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Dado la importancia de este proyecto, sí, obviamente tenemos que aprobar por insistencia, así como está la propuesta hecha en el proyecto que se aprobó en el Pleno. En consecuencia, seguramente ya todos tenemos que coincidir porque se trata de la gran cantidad de nuestros hermanos del campo, más que todo de zonas más altas del territorio. En ese sentido, creo nuestra propuesta está bien direccionada y quisiéramos ya votar porque la insistencia va a ser igual que la anterior. No puede variar en ninguna parte del párrafo. Eso se llama insistencia. Más bien yo pido desde acá ya podamos votar ya para continuar con el trámite, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalmente... Presidente, disculpe, buenos días. Cordero Yontay María, quiero dejar constancia mi asistencia a la secretaria técnica por su intermedio. Gracias, considerada presidente. su asistencia, señora congresista. Señor presidente, buenas tardes también. José Gerí presente para que consignen mi asistencia. Gracias. Bien, congresista, considerada su asistencia, congresista Gerí. Congresistas, ya finalizando esta parte, nos gustaría también escuchar al congresista Flores Ancachi, quien es autor del proyecto de ley, para finalizar el debate.
decir el congresista Roosevelt, y yo creo que la mayoría conocemos lugares donde procedemos, es muy importante manos alpaqueros a nivel nacional, en los lugares donde se dedican a este rubro, no solamente del Ejecutivo, sino principalmente conocemos la realidad en que viven, la realidad en la que producen. Estamos muy seguros de que vamos a contar con el respaldo de todos los miembros que integran tan importante comisión. Yo los invocaría a que votemos a favor de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor congresista. Finalizando el debate, procedemos a la votación. Señor secretario técnico, sírvase llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Sí, señor presidente. Señores congresistas. Quito Sarmiento. A favor. Flores Ruiz. Flores Ruiz, en abstención, señor presidente. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Alba Rojas. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Camones Soriano. A favor. Cordero Yontay. Cordero Yontay. Espinosa Vargas. Espinosa Vargas. García Correa. García Correa. Guerra García Campos. Medina Hermosilla. Medina Hermosilla con licencia. Padilla Romero. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Paredes González. Paredes González, a favor. Portalatino Ábalos. A favor y secretario técnico, por su intermedio, mi asistencia, por favor. Gracias. Considerada, señora congresista. Geri Oré. A favor. William Zapata con licencia. Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor, secretario técnico. Gracias. Señor presidente, se han registrado 9 votos a favor, 1 voto en abstención y 0 votos en contra. Muchas gracias, señor secretario técnico. El predictamen ha recaído en la observación a la autógrafa que establece lineamientos básicos para promover la producción e industrialización de la fibra y carne de alpaca, proyecto de ley 609-2021-CR ha sido aprobado por mayoría. Como segundo punto del orden del día tenemos
acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República, adoptado en sesión presencial del 11 de abril del 2022 sobre el trámite de la moción de orden del día 2164, mediante la cual se propone invitar al ministro de la Producción para informar sobre las acciones que el Poder Ejecutivo está desarrollando para fortalecer la cadena de producción y distribución de alimentos a nivel nacional. Asimismo, explique los programas, proyectos y acciones previstos como contingencia para reducir los riesgos ante una reducción de stock de alimentos derivados de la coyuntura política actual. Señores congresistas, la moción 2164 fue presentada para que el ministro de Producción sea invitado al Pleno del Congreso, pero el Consejo Directivo acordó invitarlo a nuestra comisión correspondiendo a nosotros acordar dicha invitación. Desde la presidencia proponemos se invite al ministro de la Producción para el 23 de mayo del presente. Si no existe oposición, consideramos aprobada la propuesta. Entonces, señores congresistas, el señor ministro de la Producción será invitado para el 23 de mayo del presente, cuya invitación es aprobada por unanimidad de nuestra comisión. Como tercer punto del orden del día, vamos a continuar con la sustentación del proyecto de ley 1404-2021, ley de joven empresario, a cargo de su autor, el congresista Eduardo Salguana Cavides. Señor congresista Eduardo Salguana, tiene el uso de la palabra. Congresista Salguana, muy buenas tardes. Sí, colega presidente, muy buenos días o muy buenas tardes y saludo cordial también a los colegas congresistas de la Comisión de Producción. Hice llegar una presentación, presidente. Ya, ahí está, sí, perfecto. Presidente, muchísimas gracias. Voy a hacer lo más breve posible para el conocimiento de los colegas parlamentarios. Si pudiera, bueno, colegas, este es el proyecto de ley 1404-2021, que está intitulado como Ley del Joven Empresario. Siguiente, por favor. Bien, colegas, es de conocimiento general la importancia y la presencia que tiene la población joven en el país, ¿no? Según el INEI, en el país tenemos 7,5 millones de jóvenes, que constituye el 25% de la población total de nuestra república. Y la idea con esta propuesta legal es que podamos promover la creación de empresas, obviamente integradas por jóvenes, a fin de que ellos se generen fuentes de trabajo y que contribuyan al desarrollo nacional dentro del esquema de una economía social de mercado establecida en la Constitución Política del 93. Siguiente, por favor. Según los estudios que se han realizado en América Latina y en otros países, el motivo principal por el cual los jóvenes desarrollan actividades empresariales es porque desean generarse sus propios ingresos, ¿no? Es decir, depender de su propia creatividad, de su propio esfuerzo, de su propio emprendimiento.
¿no? Lo cual resulta muy importante porque esa creación individual, ese emprendedurismo de los jóvenes permite generar riqueza y a su vez también generar empleo hacia otros jóvenes y hacia otros estamentos de la sociedad, ¿no? Estamos hablando en este caso de emprendimientos promovidos por personas menores de 34 años, ¿no? Según las encuestas realizadas por entidades especializadas. Siguiente. Siguiente, por favor. Alcances de la ley. Consideramos nosotros que las empresas constituidas por jóvenes de 18 a 29 años y que se encuentran debidamente inscritas en los registros públicos son las empresas que deberían tener gozar de los beneficios que podamos establecer en este proyecto de ley de convertirse en ley de la República, ¿no? Excluimos de los alcances de la ley a los emprendimientos que sobrepasen las 300 unidades impositivas tributarias de capital social y aquellas que hayan registrado ventas anuales mayores a 400 UITs en el año anterior. Lógicamente, la idea es alcanzar estos beneficios a emprendimientos de menor rango en cuanto se refiere al capital social o a las ventas anuales en el año precedente al que es materia de evaluación. Además de eso, los emprendimientos que opten por este mecanismo no podrán acogerse de manera simultánea a otros beneficios tributarios, ¿no? Lo cual es lógico, no se podría acumular, ¿no? Bajo distintos regímenes, beneficios o exenciones tributarias como las que planteamos con esta iniciativa. ¿Cuáles son los beneficios que proponemos en el proyecto? Primero, un proceso de inscripción registral, lógicamente en SUNAT, simplificada de la empresa, para cuyo efecto el Ministerio de la Producción tendrá que realizar las acciones y suscribir los convenios que fueran necesarios para su cumplimiento, lógicamente ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Esto lógicamente se establecerá ya en los reglamentos posteriores a la publicación de la ley. Las empresas constituidas por personas jóvenes estarán exoneradas del pago del impuesto a la renta por 2 años, o sea, no pagarían el impuesto a la renta, siempre que las utilidades sean reinvertidas en la empresa para el desarrollo de la actividad económica. Esta exoneración podrá ampliarse por 3 años adicionales si el personal que se mantiene en planilla se encuentra constituida por lo menos por el 60% de jóvenes, es decir, promover la creación de empleo juvenil, empleo de gente contemporáneos a los titulares de la persona jurídica beneficiada. Tercero, la devolución anticipada del impuesto general a las ventas para las operaciones de exportación de bienes y servicios, ¿no? Lógicamente, todo lo que es IGB no se traslada a los países que importan, no se traslada a la importación, ¿no? Y obviamente la exportación de bienes y servicios obviamente genera impactos positivos adicionales, como por ejemplo el ingreso de divisas para el país. En los procesos de contrataciones de bienes y servicios de las entidades del sector público, las empresas constituidas por jóvenes tendrán una bonificación del puntaje adicional del 5% en la propuesta técnica. O sea, tendrán un nivel, digamos, de preferencia, ¿no? En cuanto se refiere al concurso para las obras y contrataciones públicas. Beneficiados. El beneficio de esta medida, sin duda, redundará en el círculo virtuoso del desarrollo nacional, que se encuentra en este momento en un plan de reactivación, ¿no? El gobierno y el Congreso estamos dando medidas con la finalidad de normalizar de alguna manera las actividades económicas, ¿no? El día viernes hemos escuchado, por ejemplo, al ministro de Comercio Exterior y Turismo, que en reuniones sostenidas con la Cámara Nacional de Turismo y con los gremios empresariales vinculados al sector servicios, que el gobierno va a brindar algunas medidas para promover el desarrollo del turismo nacional, porque estamos en un plan de reactivar económicamente las actividades económicas del país, ¿no? En este caso se trata de un emprendimiento manejado y conducido por jóvenes de 18 a 29 años, ¿no? Entonces, tendríamos aquí como actores involucrados a las empresas, a los jóvenes, a las instituciones del Estado,
lógicamente al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Producción, a COFIDE, y lógicamente tendría un sector beneficiado mayor a los 7 millones de peruanos, que representa, como señalaba, el 25% de la población general del país. Siguiente. Bien, ese sería el contenido del proyecto, estimados colegas, y lo dejo a su consideración, ¿no?, para la revisión y el predictamen posterior por parte de la comisión. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, colegas, por su atención. Muchas gracias, señor congresista. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Respecto a los muy atentados. buenas tardes, presidente. Sí, congresista Bazán, tiene la palabra. Muy amable. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa muy bien planteada de parte del congresista Salguana, un proyecto de ley que sin lugar a dudas va a beneficiar directamente a los jóvenes emprendedores del país. Como representante de los emprendedores del Perú, voy a apoyar esta iniciativa que espero se dictamine lo más pronto posible. Gracias. Gracias, congresista. La congresista Portalatino tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas congresistas. En primer lugar, debo iniciar saludando la iniciativa del congresista Salguana para establecer un marco legal que propicie la creación de empresas constituidas por jóvenes, pues de esta forma se contribuye a crear nuevos puestos de trabajo y se incentiva el desarrollo de pequeñas empresas. Pero sin embargo, hacer dos observaciones importantes, señor presidente, para mantener el espíritu de la norma que detallo a continuación. En primer término, considero que deben establecerse mecanismos explícitos que impidan supuestos de simulación. Es decir, señor presidente, que bajo el manto de crearse empresas constituidas por jóvenes en lo formal, sea en realidad un artificio legal por parte de grandes empresas que podrían titular a jóvenes de nuevas empresas que cumplan un rol dentro de su esquema productivo con la intención de acceder a los beneficios tributarios establecidos en el proyecto de ley. Y en línea con ese mismo fin, señor presidente, vendría la segunda observación, que es la exclusión establecida en el artículo 5 del presente proyecto. Ahí se señala que para no acceder a los beneficios establecidos se requiere sobrepasar 300 UITs de capital social o ventas anuales mayores a 400 UITs. Tomando en cuenta que hoy las UITs es de 4.600 soles. Tenemos los beneficiarios que alcanzarían a cualquier empresa de jóvenes cuyo capital social sea menor de 1.380.000 nuevos soles o cuyas ventas anuales sean inferiores a 1.840.000 soles. En todo caso, señor presidente, aquí debería prevalecer algún estudio técnico que nos indique si estas cifras son pertinentes para determinar cuándo debe una empresa juvenil ser beneficiaria de la ley. Pues si es el objetivo de la ley es ayudar al emprendimiento de los jóvenes que inician negocios desde cero y para que puedan empezar adecuadamente el circuito económico. Una ayuda a empresas con capitales sociales de casi 1,5 millones de soles no parece lo más adecuado, señor presidente, y eso sí dejo al conocimiento a todos los colegas congresistas. Estamos en un momento de crisis económica que obliga a ponderar adecuadamente entre las necesidades de apoyar a las empresas y no dejar sin recursos al fisco. Un beneficio tributario que apunte a empresas que en la práctica no lo necesitan podría perjudicar a la necesaria recaudación tributaria del Estado para poder hacer proyectos de inversión, medidas en favor del pueblo, algo que se requiere con urgencia en una coyuntura social, económica, hasta política. Muchas gracias, señor presidente, y dejo en consideración para la respuesta del colega y consideración también de su persona. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flores Ruiz. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero que nada, saludar esta iniciativa, pues una iniciativa bastante oportuna y adecuada, sobre todo para estimular el emprendimiento de los jóvenes. Nosotros no podemos dejar de lado que los jóvenes tienen la obligación, la necesidad y el compromiso también de colaborar en la economía familiar. Y por otro lado también tienen la necesidad de establecer conceptos claros para el emprendimiento. Eso también lo hemos visto yo en el tema de las pequeñas y microempresas y me parece muy bien que esté, digamos, como proyecto de ley hoy en día. Sobre el tema de la cantidad adecuada para que sean beneficiarios o no, me parece que eso sería un parámetro que tiene que verlo el Ejecutivo. Y por otro lado también, desde el punto de vista de la participación de los jóvenes en empresa, es necesario poner en relieve que increíblemente nos estamos dando cuenta, ya lo he venido observando yo hace unos plenos anteriores, que hoy en día no hay otro motor más efectivo ni más eficaz que fortalecer la economía social de mercado. Entonces, la idea es esa justamente, hacer que la economía tenga su característica como lo dicen algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Mises, ¿no? Que la economía tiene que tener un orden espontáneo, que la mano invisible de la economía es la que ordena, es la que hace que todos nosotros tengamos como consecuencia un orden natural en la economía. Entonces, de nada serviría que nos pongamos a controlar, ¿no?, los precios, nos pongamos a controlar la producción, cuando eso realmente no es digamos, la forma natural en que la economía se ordena y crea incluso bajadas de precio, disminución de los costos, aumento de la productividad. Entonces, me parece a mí de que es muy oportuno este proyecto de ley, sin duda va a tener nuestro apoyo. Muy amable, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guerra García. Gracias, presidente. Nuevamente para, aunarme también a agradecer y felicitar la iniciativa del congresista Salguana. Es importante buscar que nuestros jóvenes decidan emprender más que buscar trabajar para otros, que salgan del mundo del empleo y entren al mundo del emprendimiento, que es un mundo en el que ellos serán dueños de sus propios destinos y podrán generar también trabajo, ¿no? Yo quería mencionar algunos temas. Los jóvenes normalmente tienen algunas ventajas y también algunas desventajas para emprender. Sus ventajas son, pues, la juventud, la fuerza, poder levantarse con energías todos los días, a pesar de acostarse tarde. En muchos casos pueden estar también en casa de sus padres y eso, pues, es como un subsidio indirecto, aunque hay muchos jóvenes ahora que por diversas razones tienen la independencia desde muy jóvenes. Estimular a los jóvenes a hacer empresa creo que nos debe llevar a ser muy amplios. Es decir, yo creo que el tener temor a que los montos sean altos no debería preocuparnos. Ojalá fueran miles o cientos de miles los jóvenes que se acojan y decidan emprender en esta forma. Porque si es así, igual tendremos recaudación, pero lo que es más importante, tendremos empleo. Mirar la recaudación en un Estado que recauda y que siempre devuelve lo recaudado. No existe un ministerio, no existe un municipio que gaste el 100% del presupuesto que los peruanos le entregamos. Siempre se devuelve. Entonces, un Congreso y desde la política tenemos que tomar una opción. Y la mejor opción es tomar lo que genere trabajo, más que lo que genere recaudación. Engordar y recaudar para los gobiernos y los estados que eficientes son muy poco, en realidad no debería ser el objetivo. El objetivo debería ser apoyar a empresas, emprendimientos de todos los tamaños. Hay que tomar en cuenta que muchos jóvenes hoy día emprenden lo que se llaman startups,
y los startups requieren hoy en día capitales importantes para seguir avanzando, pero pueden dar un salto muy rápidamente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para finalizar, el congresista Quispe Mamani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, justamente lo que acaba de mencionar, la juventud en estos instantes necesita todo el apoyo y el respaldo de parte del Estado. Como siempre le hemos manifestado, existe una desigualdad y existe unas leyes que lamentablemente le dan más prioridad a las empresas, a las grandes empresas privadas. Hoy necesitamos impulsar las pequeñas MIPES, pymes, emprendedores, es decir, necesitamos que los jóvenes puedan apostar en una empresa, a través de ello, hacerse independientes. Solamente el Estado, cuando le brinde las garantías, le brinde el apoyo necesario, el joven va a tener que tener una independencia económica y sobre todo emprendedora. Desde ya también, señor presidente, nosotros estamos a favor de este proyecto de ley y sobre todo a seguir complementando y que haya proyectos de ley y leyes que realmente beneficien a la juventud. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Para finalizar, damos el uso de la palabra al autor de este proyecto de ley, el congresista Salguana. Muchísimas gracias, colega presidente. Bueno, solamente agradecer las opiniones y las sugerencias de los colegas parlamentarios de la Comisión de Producción y quedamos a la espera del predictamen de la comisión de su presidencia, colega Quito. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, congresista Salguana. Continuando, como cuarto punto del orden del día, tenemos... Como cuarto punto del día, tenemos la sustentación del proyecto de ley 1400-2021-CR. Quien habla va a tomar el uso de la palabra, así es que cedemos el uso de la palabra al vicepresidente para que continúe con la sesión, al congresista Flores Ruiz. Muchísimas gracias, colega presidente. Muy bien. Como cuarto punto del orden del día tenemos la sustentación del proyecto de ley 1400-2021-CR, Ley de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo de las Microempresas Generadoras de Autoempleo Productivo, a cargo de su autor, el congresista Jaime Quito Sarmiento. Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Quito Sarmiento. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Estamos presentando este proyecto de ley, que es Ley de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo de las Microempresas Generadoras de Autoempleo Productivo. Este proyecto de ley tiene, primero, tenemos que plantear la problemática que existe en este sector, y el comercio en la vía pública es actividad eminentemente transitoria porque se realiza en bienes de dominio y uso público, cuya naturaleza es temporal, dirigida solo a personas de muy escasos recursos como medio asistencial que prestan las municipalidades para superar la pobreza, permitiendo que estas personas que se autoemplean puedan captar recursos económicos en la línea de promover la asistencia social y también al mismo tiempo el derecho de los vecinos del distrito a disfrutar de un adecuado ambiente urbanístico. Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, los sectores de venta de emolientes, el periódico al pormenor, del lustrado de calzado, así como las personas que venden golosinas, se vieron seriamente afectados en sus economías. En el año 2014 se publicó la Ley 30-198, que reconoció la preparación y expendio o venta de bebidas
elaboradas con plantas medicinales en la vía pública. Como microempresas generadoras de autoempleo productivo, así como las infusiones de quinoa, maca y kiwicha, según la Federación Nacional de Trabajadores, Emolienteros y Productores Afines del Perú, en Lima Cercado hay 450 emolienteros, mientras que en la Lima metropolitana existen más de 12.000. Se estima que a nivel nacional hay más de 36.000 emolienteros. En agosto del 2021 se publicó la Ley 31.344, ley que reconoce la labor de los canillitas y regula sus actividades en los espacios públicos, que declara a estas actividades como microempresas generadoras de autoempleo. La Ley 27.475, modificada por la Ley 27.597, regula la actividad de los trabajadores lustradores de calzado. La Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú cuenta con 28 sindicatos. A diciembre del 2014 registran 17.837 trabajadores. Por ello, urge que desde el Estado se apoye a las microempresas generadoras de autoempleo productivo para que cuenten con programas de formalización de desarrollo y sobre todo de no cobro de tributos, porque son emprendimientos que permiten sostener los hogares más pobres del país. Este apoyo implicaría que los convenios que firmen las municipalidades no deben estar sujetas al pago de tributos porque el fin último es el apoyo social desde el Estado a estas microempresas generadoras de autoempleo productivo. Al reconocimiento como microempresas generadoras de autoempleo productivo, dado a la venta de molientes, quinoa, kiwicha y canillitas en la vía pública, se estaría sumando a los vendedores de golosinas y lustradores de calzados. La propuesta legislativa tiene por objeto establecer un marco normativo para el reconocimiento y promoción del desarrollo de las microempresas generadoras de autoempleo productivo para su formalización, consolidación y sostenibilidad con el fin de garantizar su bienestar económico y social. Por ello, se propone reconocimiento del expendio o venta ambulatoria en la vía pública de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones y de quinoa, maca y kiwicha como microempresas generadoras de autoempleo productivo. Reconocimiento del expendio o venta de confitería o golosinas en la vía pública como microempresas generadoras de autoempleo productivo. Reconocimiento de la venta de periódicos y revistas en la vía pública como microempresas generadoras de autoempleo productivo y el reconocimiento de reparación y lustrado de calzado en la vía pública como microempresas generadoras de autoempleo productivo. Nuestra propuesta para este reconocimiento se tomará como referencia la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, revisión 4, puesto que en esta clasificación internacional de referencia de las actividades económicas productivas elaborado por la Organización Nacional o la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, se propone que los gobiernos locales puedan suscribir convenios de cooperación con las asociaciones de microempresas generadoras de autoempleo productivo dentro de su jurisdicción en el marco de acciones que contribuyan a un desarrollo integral, sostenible y ordenado de la comunidad en armonía con las normas del cuidado del medio ambiente y el ornato de la ciudad. Estos convenios de cooperación son facultativos y opcionales, tanto para los gobiernos locales como para las asociaciones de microempresas generadoras de autoempleo productivo, y su contenido no implicará compromisos de materia tributaria, cobros ni gastos que impliquen recaudación municipal. Los convenios de cooperación deberán estar referidos
principalmente a la elaboración y ejecución de acciones, actividades y medidas conjuntas de formalización, consolidación y sostenibilidad de las microempresas generadoras de autoempleo productivo. Finalmente, se propone que los gobiernos locales regulen los servicios ambulatorios en la vía pública por parte de las microempresas generadoras de autoempleo productivo, estableciendo para tal efecto dentro de su jurisdicción los mecanismos de registro, control, salubridad, capacitación y fomento de capacidades que garanticen un servicio de calidad y en adecuadas condiciones de higiene y salubridad, de acuerdo a las atribuciones y funciones que le otorga la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Y respecto al costo-beneficio, señalamos que el presente proyecto de ley no representa gastos al erario nacional. Se trata de una propuesta legislativa, no implica modificación de la Carta Constitucional. Busca reafirmar la política de promoción, de formalización, consolidación y sostenibilidad de las microempresas generadoras de autoempleo productivo y por ende su desarrollo económico que permita la superación de la pobreza en el país. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, colega Jaime Quito. Ofrecemos el uso de la palabra a los señores congresistas que quieran hacer alguna participación sobre la ponencia del colega Quito. Adelante, por favor. Bien, si no hay ningún colega que quiera hacer el uso de la palabra, pasamos al quinto punto de orden del día. Adelante, señor presidente. Me parece que eso ya lo puede seguir usted conduciendo. Adelante. Muchas gracias, congresista Flores Ruiz. Vamos a continuar con el quinto punto del orden del día. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 1501-2021-CR, nueva ley del artesano y artesana del Perú, a cargo de su autora, la congresista Ruth Luque Ibarra. Señora congresista, tiene usted el uso de la palabra para exponernos de su proyecto de ley. Muy buenas tardes, señor congresista. Muchas gracias a los colegas de esta importante comisión de producción. Voy a comentarles las razones de este proyecto de ley que hemos presentado, el 1501, destacando que este es un proyecto de ley que hemos trabajado con los artesanos y artesanas de mi región. Bien saben, colegas, que tenemos actualmente un marco legal, que es la ley 29073, que es la ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal. Una ley que fue promulgada en el año 2007 y que desde esa fecha hasta el momento no ha habido mejoras que permitan contextualizar y recoger las preocupaciones actuales. Entonces, es en atención a eso que decidimos presentar esta iniciativa legislativa y sabemos que además hay otras iniciativas legislativas también impulsadas por distintos colegas. Quiero señalar que de acuerdo al Registro Nacional de Artesanos, al 2021 tenemos registrado 90.416 artesanos y artesanas en nuestro país, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en mi región. Son 15.000 artesanos aproximadamente registrados formalmente en este registro nacional, seguidos por la región de Puno, que son aproximadamente 11.000, Cajamarca y Piura, un poco más de 7.000, Lima, 6.000 y otras regiones que tienen entre 5.000 y 4.000. Lo segundo es que la actual crisis de pandemia que hemos vivido a raíz del COVID ha permitido evidentemente evidenciar cuáles han sido los sectores que han requerido de reactivación y de apoyo económico. Y es precisamente el sector de artesanos y artesanas a nivel nacional que han requerido de apoyo y de reactivación en esa medida. Y de hecho, digamos, pese a los esfuerzos que se han dado, no han contribuido en una mejora significativa. Y cuando me refiero a artesanos y artesanas, colegas, destaco esto porque actualmente, digamos, un porcentaje importante está compuesto por mujeres. Muchas veces jefas de hogar,
a cargo de familias, y en esta pandemia lamentablemente han fallecido importantes maestros de artesanía sin reconocimientos y pasados al olvido. En mi región han fallecido, digamos, maestros de importancia en distintos ámbitos, en cerámica, máscaras, en fin, pero que lamentablemente, digamos, no han logrado, digamos, los espacios de reconocimiento. Y es en este contexto y en este sentir que proponemos esta iniciativa legislativa, la cual hemos denominado una nueva ley del artesano y artesana, partiendo ya del marco legal existente que tenemos, que es la 29073, y proponiendo, digamos, 3 líneas concretas que consideramos fundamentales para el debate. Una primera, que permita una mejora en el desarrollo de la actual actividad artesanal, donde haya no solo una participación de parte del Estado central, sino también de sus distintos niveles. Hay esfuerzos que en los distintos gobiernos locales, regionales se desarrollan, pero se necesita de una mejor articulación. Y en esa medida, nosotros queremos con esta iniciativa legislativa, por ejemplo, que se garantice y se promueva un desarrollo continuo al artesano y artesana en sus distintas modalidades y expresiones, apoyando la comercialización interna y externa, porque esta actividad de la artesanía genera trabajo, no solamente un trabajo inmediato para quienes son artesanos, sino también un trabajo indirecto, y promueve la actividad económica. Y de hecho, mucho de lo que hasta el momento se desarrolla se han hecho con ferias, que es un poco la actividad inmediata que ellos han venido desarrollando para descentralizar y dar a conocer estas distintas manifestaciones y expresiones que se tienen. Lo segundo es que queremos fortalecer con esta iniciativa el acceso al financiamiento público-privado a través de fondos concursables. Actualmente existe una cantidad de proyectos, pero creemos que esto podría incentivarse y ser parte de una política más permanente. Y lo otro tiene que ver con la formación. Como decía, hay muchísima capacidad y experiencia actualmente. Sin embargo, digamos, esta experiencia se está perdiendo y no está adecuadamente, se está adecuadamente recogiendo para promover y difundir esta experiencia y reconocimiento y de habilidades que existe a la fecha. Entonces, ese es el otro eje que proponemos en la iniciativa legislativa. El otro tema tiene que ver con la generación dentro de la misma iniciativa de considerar que sea como una necesidad de interés público contar con un órgano rector, conociendo esta información tan importante que tenemos de artesanos y que es al 2021, que estamos hablando de más de casi 90.000 artesanos en nuestro país, nos damos cuenta que no se trata de una actividad, digamos, que no es menos importante, sino al contrario lo es. Y una propuesta que los artesanos tenían en mi región es que, por ejemplo, debería contarse con una entidad dentro del ministerio a cargo que esté de manera directa, ¿no? Y ellos proponían, por ejemplo, la posibilidad de un viceministerio. Pero esto, digamos, es parte de una de las necesidades que refleja la posibilidad de contar con un ente rector. Lo otro tiene que ver con desarrollar actividades para ayudar en ese posicionamiento económico. Si bien es cierto, esta actividad se desarrolla a nivel interno, hay también las posibilidades de exportación y a través de desarrollos de eventos culturales, regionales, etcétera, que pueda proyectar esta actividad tan importante que desarrollamos en nuestro país hacia el mundo y que debería fortalecerse. Una segunda línea tiene que ver con perfeccionar los instrumentos de gestión en este sector. Por ejemplo, reconocer nuevas líneas de actividades artesanales que tienen que ver, por ejemplo, en arcilla, en cuero, madera, fibra, y aquellas que están trabajadas, por ejemplo, en metales tanto preciosos y no preciosos, piedra tallada, pieles textiles y una infinidad de manifestaciones que a la fecha se desarrollan y que requieren también que se fomente y que se incentive. 2, ustedes saben que tenemos actualmente este Consejo Nacional de Artesanía. Se propone que además en este espacio participen de manera directa los representantes de artesanos y artesanas de nuestro país, ¿no? Donde pueda ser un espacio además que permita de alguna manera descentralizar algunas decisiones de política pública y evidentemente nos referimos a artesanos formalmente constituidos y registrados. Lo tercero tiene que ver con fortalecer esta línea de empresas y asociatividad, ¿no? Que permitan no solo su certificación, sino su acompañamiento en procesos de comercialización y en el marco de ello promover que se creen fondos especiales para el desarrollo artesanal, ¿no? Para que pueda financiarse estas actividades específicas, priorizando y fomentando la asociatividad. De la experiencia que se tiene durante estos años, se ha demostrado que la asociatividad ha sido fundamental
para fortalecer y dinamizar la economía que tiene. Y un siguiente eje que tiene nuestra propuesta de iniciativa legislativa es el reconocimiento que hacía mención precisamente a estos maestros de artesanía, ¿no? Estamos proponiendo, por ejemplo, que hayan reconocimientos desde una definición de gran amauta nacional de la artesanía, 2, un maestro nacional de la artesanía y maestros regionales de la artesanía, que es una forma de reconocimiento a la trayectoria que desarrollan por muchísimos años, pero que además es una actividad que viene casi como en herencia, ¿no? De abuelos a hijos y así sucesivamente. Entonces, en atención a ello, sí quiero mencionar que en nuestra propuesta de iniciativa legislativa hemos considerado que se evalúe la propuesta de reconocimiento para, por ejemplo, aquellos artesanos que tienen más de 65 años y que no hayan recibido ningún acceso a pensiones, ¿no? Sabemos muy bien que, digamos, en nuestro marco legal actual hay reconocimientos de pensiones vitalicias que se han dado incluso a deportistas calificados, que se han dado, por ejemplo, a figuras de la música en general. Entonces nos preguntamos por qué no es posible que también se pueda configurar algún reconocimiento para estos maestros y maestras de la artesanía, digamos, que tienen no solamente un reconocimiento histórico y en el tiempo en sus regiones, sino también permite mantener viva la historia, la tradición. Entonces, esos son los enfoques principales, señor presidente, colegas, que presentamos en esta iniciativa legislativa, que esperamos pueda no solo generar el debate, sino mejorar el marco legislativo que existe a la fecha y reconocer, pues, en este contexto, digamos, lo que a raíz de la pandemia ha evidenciado, pero además las cifras que actualmente tenemos, ¿no? De una ley, digamos, que ha surgido de manera importante en el 2007, pero que creemos que en este contexto puede perfeccionarse, puede mejorarse, pero principalmente generar, digamos, marcos legales adecuados a la fecha que tenemos, que permita integrar estas distintas dinámicas que ya están desarrollando nuestros artesanos y artesanas en el país y que permite el apoyo tanto del Estado, pero además articular de manera adecuada en los distintos niveles con propuestas tan específicas que estamos haciendo, que además yo creo que fortalece iniciativas que ya han presentado colegas de importantes regiones aquí en nuestro país y que podemos dotarle de un marco importante de parte de este Congreso de la República a un sector económico clave en este momento. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Luque. Damos el uso de la palabra a los congresistas que deseen participar. El congresista Padilla. Tiene el uso de la palabra. Señor presidente. Me parece muy interesante la propuesta de la colega congresista Ruth Luque, y no solo interesante, sino también me parece muy bien estructurado, muy bien expuesto, y que sí, realmente me gusta el proyecto. Yo soy uno de los impulsores de los microempresarios, hago permanentemente actividades de reconocimiento, especialmente a gente dedicada a la artesanía, ¿no? Creo que quisiera antes hacer una pregunta, ¿no? ¿En qué diferencia esta nueva propuesta a la ley que tenemos ya actualmente? O sea, ¿en qué lo diferencia? Por ejemplo, yo podría mencionar de que no se hacen estos reconocimientos en la actualidad, salvo excepciones, ¿no? O que, por ejemplo, no existe un órgano rector, como lo ha mencionado el congresista Luque. Pero digamos, en esencia, ¿qué es lo que lo diferencia de la actual ley del artesano? Básicamente, ¿cuáles serían los cambios en comparación a la ley que ahorita tenemos vigente, ¿no? Bueno, la participación de las mujeres es muy importante, es valiosísimo. Es una actividad productiva que tenemos que impulsar, básicamente nosotros que estamos en esta comisión de producción micro y pequeña empresa. Me parece una propuesta pero muy interesante y gustosamente lo voy a apoyar, ¿no? Agradecería que me responda la pregunta de la congresista Luque. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guerra García. Congresista Guerra García, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, me parece, quiero felicitar la iniciativa de la congresista Luque en
nosotros también teníamos una iniciativa parecida, inclusive en nuestro plan de gobierno, y creemos que es importante legislar para ayudar a los artesanos, promover la artesanía. Quisiera hacer algunas sugerencias y algunas precisiones. Actualmente, el ente rector del tema de artesanía es la Dirección General de Artesanía, que está en un nivel debajo de viceministerio, se encuentra en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en uno de sus viceministerios. La Dirección General de Artesanías ha hecho un trabajo, yo creo que importante e interesante en los últimos años. También en algunos casos de la mano también con entidades como Promperú para promover la compra de nuestras artesanías fuera. De manera que ente rector existe actualmente. Quizás lo que sí se puede buscar es que se les incremente los fondos. Hay algunos concursos y hay algunos fondos para apoyar a artesanos, pero me parece que podrían ser mayores. Lo segundo que quería señalar era que deberíamos buscar algunos incentivos para el registro de artesanos. Creo que quizás de repente el hecho que se les contemple alguna forma de previsión social o de retiro previsional podrá ayudar. Porque hay que señalar que la actividad de la artesanía, en muchos casos en nuestro país, en la mayoría de los casos en nuestro país, no es una actividad de dedicación exclusiva. Se ha calculado que en el Perú por lo menos deberían haber más o menos unos 500.000 a 600.000 artesanos. El registro creo que no llega a 100.000. Y esto porque son actividades complementarias, muchas de ellas se realizan en casa, en muchas de ellas se incluye a la familia completa, ¿no? Para hacer artesanías en la noche, llegan los hijos, los chicos, o la mujer, o el mismo hombre labra la tierra y regresa y se dedica a hacer sus artesanías. Entonces, habría que ver esto, cuánto también puede entrar en colisión con las otras actividades que se hacen, porque podríamos tener perfectamente a un maestro que ya está en un régimen previsional, que en la noche es artesano también. Entonces, eso habría que ver. Yo creo que además deberíamos invitar a la Dirección General de Artesanía. Y por último, hacer una comparación de lo bueno que hay en otros países, señor presidente. Hay países que han logrado que sus artesanías den un salto al mundo. Uno de ellos es México, por ejemplo. La artesanía mexicana uno la encuentra casi en cualquier parte del mundo, al igual que otros países, y yo le sugeriría tanto a la congresista como a nuestra comisión poder mirar estas buenas prácticas en otros sitios para poder mejorar el espíritu de esta iniciativa de salud. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Señor presidente, discúlpeme, sí, solo una pequeña acotación a lo mencionado. Adelante, congresista. Creo que hablando de desarrollo de actividades de exportación, no, sería muy importante, permítame, voy a activar acá la cámara. Sería muy importante, señor presidente, buscar la forma de que los agregados culturales, agregados comerciales de todas las embajadas de los países, por lo menos los que yo he tenido oportunidad de visitar, se obliguen a impulsar el apoyo a este sector, ¿no? Porque en realidad sí tienen esa directiva, digamos, está dentro de sus parámetros, promover el turismo, promover la artesanía, etcétera, pero en la práctica no lo hacen, o sea, no cumplen esa labor, y sería bueno ver la forma de que en esta propuesta no sé si decir el término se les obligue, pero de verdad que esas agregadurías culturales y comerciales más de las veces no trabajan y están ahí de adorno, ¿no? Y sería pero muy bueno que inclusive en nuestra semana de representación, o en el caso de los congresistas elegidos por peruanos en el exterior, hagan esa labor también de fiscalización en las embajadas y vean cómo está el trabajo de estos agregados culturales, comerciales, ¿no?
Eso como un aporte, señor presidente. Pero sí es importante que se desarrollen estas actividades de exportación, apoyar estas actividades de exportación. Gracias. Muchas gracias, congresista. Cedemos el uso de la palabra a la congresista Ruth Luque, autora de este importante proyecto de ley, para que pueda precisar algunos aportes. Muchas gracias, presidente. Gracias a los comentarios de los colegas. Y efectivamente, creo que lo que ellos han mencionado es parte de lo que está recogido en la iniciativa legislativa, pero quería un poquito recoger lo que dijo el congresista Padilla para ver cuál es un poco lo novedoso, lo importante que tenemos, ¿no? Es cierto que hay una dirección nacional en este momento que ha desarrollado desde la ley que tenemos buenas prácticas, eso sí es cierto, ¿no? Y parte de, creo, ese resultado es este registro nacional de formalización, pero que no es que todos acceden, eso también hay que señalarlo, ¿no? O sea, la data, por ejemplo, que tenemos es una data a los que han podido registrarse de manera formal. Pero si uno revisa, digamos, en los territorios, uno efectivamente se puede sobrepasar los 200.000 o quizá más artesanos. Entonces, ese es un poco la primera, digamos, el primer tema que nos parece que es importante que se refleje en esta ley, ¿no? Este registro, por ejemplo, ha sido básicamente a través de, usando la tecnología, y en muchas regiones, muchos artesanos no pueden acceder a esa tecnología, porque no solamente nos referimos a los artesanos que pueden, y algunos están o pueden realizar actividades de exportación, sino hay mucha actividad de artesanía que se produce incluso en comunidades, pueblos indígenas, y que de manera asociativa están desarrollando. Entonces, ese es un primer enfoque que tiene nuestra iniciativa. Uno, fortalecer la asociatividad. Ese es uno de los puntos centrales que para nosotros es importante, porque de la experiencia práctica ha resultado que la asociatividad ha sido clave para el fomento de esta actividad. El segundo tema tiene que ver con el tema del Consejo Nacional de Artesanía. La actual composición del Consejo Nacional de Artesanía es un consejo integrado principalmente por representantes del Estado, entre ellos Comercio y Turismo, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Cultura, instituciones privadas, ¿no? Y representantes de artesanos peruanos. Entonces, la composición es de 11 representantes. ¿Qué es lo que propone en esta iniciativa, por ejemplo? Es que además se incorporen más representantes, ¿no? De las distintas organizaciones o espacios que haya, porque digamos los que se ha considerado inicialmente en la norma, pues ya no corresponde a lo que actualmente se tiene, ¿no? Y lo otro es con relación a representantes de instituciones de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. En la norma, en la ley inicial, que es la 29073, por ejemplo, establecía que se generen consejos locales de fomento artesanal, ¿no? Y de hecho, estos consejos en algunos casos se han desarrollado de manera exitosa, pero en otros casos con un mayor incentivo y acceso, digamos, a financiamientos, estos consejos se hubieran podido dinamizar de mejor manera. Y eso es una propuesta que nosotros tenemos aquí en la iniciativa para que se fortalezcan estos consejos locales de fomento artesanal. Entonces, ese es otro tema que nos parece fundamental. Y respecto al tema de la línea, digamos, de mejora, digamos, en el ámbito de gestión, efectivamente hay esta dirección nacional, pero una propuesta que nosotros tenemos, que efectivamente el Congreso no puede, pues, crear una institución, porque eso demanda presupuesto, pero sí proponemos que se declare de necesidad de interés pública la creación de un viceministerio de artesanía, porque creo que eso le podría relevar de mayor nivel para que sea un órgano que preste mejor atención a las políticas públicas con relación a esta importante actividad. Y lo otro es, alrededor de toda la ley, visibilizar mejor estas distintas manifestaciones. Cuando se generó la ley 29073, digamos, se planteó un conjunto de expresiones, digamos, que estaban previstas, ¿no? Pero que a la fecha, por ejemplo, la actual norma prevé, por ejemplo, como clasificación de artesanía en dos rubros, artesanía tradicional y artesanía innovada, y entre ellas utilitaria, artística. Entonces, ¿qué es lo que proponen, por ejemplo, los artesanos y artesanas? Que, digamos, esto se pueda dialogar y que, por ejemplo, se proponga que sea no solo utilitaria, sino también decorativa y temas de pieza única. Entonces, son temas, digamos, que hemos propuesto en la iniciativa legislativa, y lo que creo que a raíz de esta propuesta y de otras que seguramente que hay otros colegas que entiendo también están desarrollando, es que
se pueda abrir, digamos, no solo el diálogo con el Estado y recoger las buenas prácticas que haya, sino también con los distintos sectores sociales que están arraigados en otras regiones. La realidad, por ejemplo, de los artesanos de la región de Cusco, por ejemplo, hay una honda preocupación por reconocimientos, ¿no? Por esta situación de pandemia donde han muerto maestros importantes, maestros artesanos. Y sé que este es un tema que también se repite en otras regiones. Pero, por ejemplo, ellos nos planteaban como tema prioritario el acceso, por ejemplo, a algunas pensiones vitalicias, ¿no? Tratar de llevar esto que ya existe en el Estado y que esto pueda ser favorecido a personas que no han recibido ningún beneficio, es decir, los que ya tienen, no, los que tienen, digamos, acceso a seguro no lo hagan, pero pensar, digamos, en una figura de pensión para aquellos maestros artesanos, digamos, que superan los 65 años de edad y que pues toda la vida han vivido de esta actividad y que a la fecha, digamos, no es posible que ya desarrollen ciertas actividades. Entonces, esas son algunas de las propuestas, digamos, que diferencian y que proponen en mejora a la ley actual, que es la 29073, esperando, digamos, que podamos, ojalá, generar un amplio debate y contar, pues, con un marco legislativo, como dice el congresista Guerra García y el congresista Padilla, que pueda fortalecer, mejorar la gestión y que esta importante actividad que genera, además, movimiento económico local, regional, pueda permitir que con lo que ha avanzado el Estado pueda mejorar su exportación, que creo que es lo que aspiran también muchos artesanos, pero además que se conozca lo que hace, porque no es que todos tienen la oportunidad de visibilizar su trabajo, y lo poco que se hace a través de ferias, en realidad, y muchos aspiran llegar hacia Lima, que es en realidad el mercado que les permite, pero si esto está acompañado de capacitación, si esto está acompañado además de una cadena de comercialización, evidentemente el producto que finalmente ellos elaboran puede tener una mayor proyección incluso para afuera, ¿no? Incluso hace poco, por ejemplo, les comento una anécdota de mi región, vinieron aquí en una feria, ¿no? Con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, y eran artesanos de la provincia de Chumbivilcas, artesanos de provincias de Paucartambo, etcétera. Y en realidad ellos trajeron productos que probablemente no eran conocidos acá, pero si hubiera habido ahí una línea de fomento en la comercialización, probablemente los productos hubieran tenido una mejor orientación y una mejor muestra también de lo que ellos buscan, ¿no? Y en realidad muchos aspiran a ingresar al mercado de acá de Lima, porque lamentablemente tenemos aún no hemos logrado descentralizar, y creo que precisamente este cambio de enfoque también de la ley inicial es cómo garantizamos que haya una mejor descentralización y que se pueda proyectar en mejor medida estas expectativas que ellos tienen de mostrar su producto hacia afuera, pero también sea conocido a nivel nacional, ¿no? Fomentándolos en capacitación y en toda la cadena de comercialización que se quiere. Eso es, señor presidente, colegas, parte de lo que en realidad proponemos y que, digamos, en realidad proponemos pues la modificación de varios de los artículos que están aquí propuestos, un poco entre la línea que he mencionado de mejorar el desarrollo de esta actividad, 2, perfeccionar los instrumentos de gestión y 3, el reconocimiento, que en esas 3 líneas sustanciales serían las mejoras significativas y este reconocimiento expreso de a partir de la ley que tenemos, pero digamos mostrarla como una nueva ley que recoge lo avanzado y que se proyecta hacia adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Ruth Luque. Como sexto punto del orden del día tenemos sustentación del proyecto de ley 1716-2021-CR, ley que prioriza la comercialización de la papaya andina para exportar en favor del agricultor familiar a cargo de su autor, el congresista Wilson Quispe Mamani. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe. Señor presidente, mil disculpas. Solamente una breve interrupción, por favor. A ver, congresista. Sí, brevemente. Solamente quería reconsiderar mi voto en abstención por un voto a favor en el primer tema que tratamos en la sesión de hoy día. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, congresista. Al haber rectificado el voto en abstención del congresista Flores Ruiz, a quien agradecemos, entonces, en conclusión,
el proyecto de ley aprobado en mayoría, el proyecto de ley 601, 2021-CR, ha sido aprobado por unanimidad. Pidiendo disculpas al congresista Wilson Quispe, continuamos con la exposición del proyecto de ley 1716-2021-CR acerca de priorizar la comercialización de la papaya andina para exportar a favor del agricultor familiar. Damos la palabra al congresista Wilson Quispe. Señor presidente, a través de su intermedio quiero saludar a todos los demás congresistas y por haberme permitido el día de hoy les agradezco a nombre de todos los hermanos agricultores de la selva puneña, de la selva de Sandia, Carabaya y de las demás zonas donde se produce justamente esta fruta, la papayita andina. Quiero empezar con lo siguiente. El proyecto de ley que prioriza la comercialización de la papaya andina para exportar en favor de los agricultores y en favor del agricultor familiar. Como objeto de la presente ley la presente ley tiene como objeto establecer la prioridad de la comercialización de la papaya andina y promover la exportación en favor de las familias de agricultores. Asimismo, se asegura el crecimiento económico del país. En el artículo 2, la declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional y prioritario la comercialización de la papaya andina y la promoción de la exportación. Tenemos también en el artículo 3, creación del Comité de Supervisión y Calidad de las exportaciones de la papayita andina. Créase el Comité de Supervisión y Calidad como instancia encargada de revisar y supervisar que el producto se encuentra en buen estado y la venta sea legal para garantizar la economía del agricultor familiar y del país. Artículo 4. Funciones del Comité de Supervisión y Calidad. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, el Comité de Supervisión y Calidad tendrá las siguientes funciones. 4.1. Identificar las zonas de producción de la papaya andina para garantizar un buen cultivo y una buena cosecha. 4.2. Proponer mecanismos y métodos para desarrollar la comercialización interna y exportación de la producción. Artículo 5. Conformación. El Comité de Supervisión y Calidad estará conformado por A. Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego. B. Un representante del Ministerio de la Producción. C. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. D. Un representante de los gobiernos regionales. E. Un representante de los productores y exportadores. La presidencia del Comité para la Comercialización de la Papaya Andina recaerá en el representante del Ministerio de Agricultura y Riego. La Secretaría Técnica estará a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, adscrita a dicho sector. Artículo 6. El Comité de Supervisión y Calidad tiene un plazo de 90 días para remitir su informe final, el cual será presentado ante la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Exposición de motivos. La presente ley tiene como objeto establecer la prioridad de la comercialización de la papaya andina y promover la exportación en favor de las familias de agricultores, así como asegurar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. La papaya andina, el ingreso económico de muchas familias del país se basa en la producción y comercialización de la papaya andina. Para ello, debemos saber las cualidades de esta fruta llamada con el nombre científico de Carica cubensis. Es conocido con diferentes nombres comunes: papaya sandina, papaya arequipeña, papaya de monte o papayuelo. Esta fruta es diferente a la papaya, es decir, a la carica papaya o papaya tropical. La papaya andina es cultivada en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Se cultiva comercialmente en Perú, en el departamento de Puno, provincia de Sandia, con una superficie aproximadamente de 140 hectáreas en condiciones de ceja de selva, aproximadamente.
Necesidad de promoción y apoyo del Estado. Las políticas nacionales enfocadas al desarrollo de la producción y comercialización de la papaya andina son nulas y no se le otorga la debida importancia a pesar de las bondades de este producto para el desarrollo económico y social del país. El Estado debe apoyar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad y adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, es decir, la sequía, las inundaciones y entre otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. Promover la inversión, las inversiones y créditos, incluso mediante una mayor cooperación internacional de la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de planta a fin de mejorar la calidad de producción agrícola en favor de las familias. Industrialización y comercialización. Existen emprendimientos y proyectos de los agricultores para promover la producción y comercialización de la papaya andina, como la realizada por la Asociación de Productores de la Papaya Andina Orgánica, ASPAO, que ganó el Procompite convocado por el gobierno regional de Puno por un monto de 991.936.91 soles, luego de haber presentado un plan de negocios elaborado con el apoyo de Sierra Exportadora. Dicho plan de negocios se denomina Mejoramiento del Procesamiento de la Papaya Andina y su comercialización en la Asociación de Productores de Papaya Andina Orgánica de la provincia de Sandia y fue realizado por los gestores de negocios, el señor Ricardo Valenzuela, Antesana y entre otros. Marco normativo. Constitución de 1993, artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas las modalidades. Artículo 88. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Justificación de la propuesta. La finalidad es priorizar la comercialización de la papaya andina y promover la exportación en favor de las familias de los agricultores. Es una necesidad para los agricultores de las zonas alejadas del país que carecen de apoyo del Estado para que sus productos se puedan vender en mercados nacionales e internacionales. La comercialización y exportación no solo se debe de realizar de la fruta en estado natural, sino también debe promoverse la industrialización, la elaboración de jugos, mermeladas y conservas. Esto traerá un valor agregado y el desarrollo que verdaderamente necesita nuestro país. Estas zonas agrícolas se caracterizan por los altos índices de pobreza que pueden cambiar con una norma, generando puestos de trabajo e ingresos a las familias de la región. Asimismo, beneficiará a otros sectores como es el transporte, servicios, etc. Análisis de costo y beneficios. No producirá costos económicos adicionales al erario nacional. Por lo tanto, no tendrá efectos en el presupuesto anual del Estado y por el contrario, promoverá el desarrollo económico nacional. Podemos afirmar que el resultado será mayor que el esperado con el consiguiente beneficio económico y social de los agricultores y sus familias por el incremento de producción agraria y la promoción de las exportaciones. Efectos sobre la legislación nacional. No tiene efectos contradictorios con la normatividad vigente, pues su objeto es la obtención de un plan de acción formulado por los sectores involucrados en el cultivo y comercialización de la papaya andina.
Las actividades y proyectos que contengan la recomendación del informe que resulte del cumplimiento de esta ley constituye la respuesta del Estado ante el problema detectado y ameritará en su momento cambios en la normatividad. Vinculación con el acuerdo nacional. Objetivo 2. Competitividad del país. Políticas del comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad. No comprometemos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo conjunto del Estado y del sector privado. Este compromiso que se da a conocer sirve para lograr la inserción competitiva del país en los mercados internacionales. Políticas de desarrollo agrario y rural. Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustrial y a la explotación forestal sostenible para fomentar el desarrollo económico y social del sector, dentro del rol subsidiario y regulador del Estado señalado en la Constitución. Promoveremos la rentabilidad y la expansión del mercado de las actividades agrarias, impulsando la competitividad como también la exportadora y buscando la mejora social de la población rural. Antes de poder terminar nuestra participación, queremos dar a conocer que hace poco hemos estado en la selva puneña, en la provincia de Sandia, con representantes del Ministerio de la Producción, representantes de Sierra y Selva Exportadora, representantes del Ministerio de Agricultura, donde es necesario, importante y sobre todo de necesidad que el Estado se pueda comprometer en la solución de la búsqueda de mercados y sobre todo garantizar el mercado interno y externo como indica en la Constitución Política. Asimismo, hacemos alcance de esta gran necesidad en favor de los agricultores de las comunidades campesinas de Capuna, de Yamani, Laqueque y Guara, de las comunidades de Mororía, de Quiacaillo, de todas las comunidades campesinas que integran o donde se producen este producto tan importante. Señor presidente, estimados y apreciados congresistas, de esta manera he culminado mi exposición y siempre esperando el apoyo en favor de todos los hermanos agricultores que tienen la esperanza de que podamos aprobar este proyecto de ley y de que de esa manera el Estado pueda garantizar su compromiso y su responsabilidad con las miles y miles de familias que esperan el compromiso del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Quispe. Damos el uso de la palabra a los congresistas que deseen participar respecto al proyecto de ley presentado. Vamos a dar la palabra al congresista Padilla. Congresista Muchas Padilla, gracias. tiene la palabra, tiene el uso de la Muchas palabra. gracias, señor presidente. Felicito la iniciativa del colega Quispe, me parece muy interesante. Coincido o estoy en la línea de apoyar a los agricultores y también el desarrollo agrario. La idea es mejorar la capacidad económica de los pobladores, especialmente los rurales. Sin embargo, quisiera hacer una observación en el artículo 3. Se habla de formar un comité de supervisión. Y este comité de supervisión, al parecer, según lo que voy viendo aquí al momento, tendría casi las mismas prerrogativas o funciones que tiene el SENASA, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Porque esta entidad lo que hace es planificar, organizar, ejecutar planes que reglamentan la producción. Además que esta organización garantiza la calidad de los alimentos sanos que están destinados para consumo humano, ¿no? Por tal razón, quisiera que el colega Quispe nos explique por qué en el artículo 3 se pretende hacer un comité de supervisión y calidad cuando ya existe un organismo para ese fin. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Si tuviéramos la participación de otro congresista. Bien. Para finalizar, cedemos el uso de la palabra al congresista Wilson Quispe para que nos pueda precisar respecto a las observaciones señaladas.
Sí, en primer lugar, agradecerle al colega por hacer la observación. Es cierto, SENASA es la entidad que garantiza la calidad de cada producto y sobre todo el que certifica. Ahora más que nunca necesitamos que nuestros agricultores que producen los granos andinos, la fibra de alpaca, hace instantes hablábamos de la fibra de alpaca, necesitamos el reconocimiento y sobre todo la verificación de la calidad. SENASA hoy por hoy ha dejado tal vez de lado o ha dejado de interesarse por apoyar a los agricultores. Y es justamente en este proyecto de ley donde también tenemos que justamente agregar algunos alcances. SENASA es parte o es la instancia o la institución que va a garantizar. Cuando hablamos del comité de supervisión nos referimos a que puede encargarse otro grupo de personas que tengan la misma cualidad o la misma injerencia, digámoslo así, de poder verificar justamente que este producto, antes de poder venderse, antes de poder exportarse, también tenga que pasar por un comité de supervisión. Es decir, garantizar doblemente lo que es la calidad de la producción. Las plantas de procesamiento que necesitan miles y miles de productores, agricultores, es justamente el que va a dar garantía, es SENASA. Y por otro lado, para reforzar y fortalecer esto, también es importante, hemos planteado en este proyecto de ley que se necesita de un comité especial para que también sea un filtro más y de esa manera garantizar los productos en el mercado interno como también en el mercado externo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Wilson Quispe, por el proyecto de ley presentado. Señores congresistas, se consulta, ya no habiendo más puntos en la agenda, se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no existe oposición de ningún señor congresista, lo consideramos aprobado. Ha sido aprobada la dispensa. Siendo las 14:02, se da por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y participación a todos ustedes, señores colegas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes con todos. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias, presidente. Hasta luego. Buenas tardes.